bienvenidos a un nuevo punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de una realidad que está ahí, que a lo mejor no la queremos ver, pero que se ha ido agudizando cada vez más. La cantidad de campamentos que existen en Chile en este momento ha ido aumentando por cifras hasta más allá de lo que uno podría imaginar, algo que no se veía desde hace 25 años, más o menos. Más de 81.000 familias viven en precarias condiciones en campamentos a lo largo de Chile, obviamente muchos más de ellos concentrados en la región metropolitana. Vamos a conversar hoy día sobre este tema con Santiago Beckdorf. Vamos a tratar de a lo mejor sacar algunos mitos también sobre lo que son los campamentos. Y vamos a conversar con él entonces. Él es arquitecto, académico e investigador de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. ¿Cómo le va? Ahí lo veo en su oficina, parece. Así es, buenos días Miriam, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación. A ver, don Santiago, partamos explicando, yo creo que la gente sabe, los ha visto por muchos años, pero explicando más o menos de qué se trata, cómo es un campamento y a tu juicio, por qué ha tenido esta gran expansión últimamente. Sí, bueno, lo primero es que la gente estará familiarizada, ¿no es cierto?, con un dicho muy popular que habla de la punta del iceberg, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un campamento o de situaciones de familias que llegan a vivir en campamento, podría tratarse de algo similar, en el sentido de que es solo una parte de un problema que es muchísimo más complejo y, como tú dijiste, muchas veces queda oculto. Nos encontramos en los titulares de las noticias con que, como dijiste tú, más de 81.000 familias viven en situación de campamento, o que el déficit habitacional está del orden de las 750.000, 850.000, otros lo cifran sobre el millón de viviendas, pero lo importante ahí es entender por qué ocurre todo esto y cuál es la naturaleza detrás de que familias tomen la decisión de irse a vivir un campamento, ¿no es cierto? Y el problema ahí, creo yo, viene dado por cuatro grandes factores, que después podemos, si quieres, ahondar en cada uno de ellos, en el fondo, y que el primero que nada es bastante global, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la concentración de oportunidades que hay en las ciudades hoy en día en Chile. La mayoría de las oportunidades las encontramos en los núcleos urbanos. En segundo lugar, tenemos un fenómeno demográfico que no es menor, o sea, tenemos una composición social hoy día en cuanto a la demografía que es distinta que hace 25 años atrás, núcleos familiares más chicos, etcétera. Después tenemos una situación de migración que es bastante importante y que influye de manera bastante directa en la situación en la cual estamos hoy día en términos habitacionales. Y en cuarto lugar, una clara crisis económica, ¿no es cierto?, que se ha agudizado con la pandemia del coronavirus y a partir de la cual se han tomado medidas que han impactado de manera súper negativa, fundamentalmente en el acceso a crédito, ¿ya? Esos cuatro puntos te diría que son como los más importantes. Ahora, los campamentos fundamentalmente se terminan generando cuando personas no pueden acceder a una opción de vivienda, ya sea de manera temporal o definitiva, y optan por hacer procesos de autoconstrucción o ocupación de viviendas ya construidas en terrenos que no son regularizados. Básicamente, eso es lo que define de alguna manera el proceso de formación de un campamento. Ahora, lo que ha pasado en el fondo y un poco la situación en la que estamos hoy día, y es interesante reflexionar sobre ello, es que la gente automáticamente piensa en los campamentos y después se habla de erradicar los campamentos, ¿no es cierto? Es como que si los campamentos fueran en sí mismos algo muy malo. Sin embargo, yo creo que ahí hay que verlo con bastante cuidado, porque en el fondo pueden haber campamentos. Los campamentos fundamentalmente se dan porque también las personas están en esos lugares cerca de sus oportunidades, ¿no es cierto? Yo creo que las personas en el fondo recordarán cuando los años 80 en Santiago se erradicaron un montón de campamentos. ¿Y qué pasó? Que esas personas fueron sacadas de sus lugares de oportunidades, alejadas de sus redes de apoyo y de contacto, y fueron trasladadas, ¿no es cierto?, bajo el sueño y la promesa que les iban a dar la vivienda propia, a lugares periféricos, segregados de la ciudad, donde tenían que pasar una hora y media arriba del transporte público para llegar a sus trabajos, y eso evidentemente generó una situación de descontento que es bastante importante. Tanto así
que ha pasado en muchos casos, Miriam, que personas a las cuales les dan soluciones habitacionales terminan después viviendo de vuelta en los campamentos, porque los campamentos estaban más cerca de las oportunidades en el fondo. Entonces, lo primero yo creo que hay que sacarse un poco ese mito, dado que tú aludiste al despejar ciertos mitos, de que los campamentos son situaciones que necesariamente hay que erradicar. Yo creo que lo que hay que hacer es que hay que llegar a las capacidades en que sea posible regularizar los campamentos y hacerlos de manera tal de que cumplan con los estándares de seguridad y que, por supuesto, no vulneren los derechos de otras personas. Y ahí entra el Estado como un actor sumamente importante. A ver, vamos por parte porque dijiste muchas cosas que yo quiero ir desmenuzando, pero hay algo que lo dijiste al principio y que me gustaría hablarlo, conversarlo contigo. A ver, ¿ha cambiado el perfil de las personas que viven en campamento? Porque antes se hablaba mucho de la migración del campo a la ciudad y llegaba gente que no era de acá y que no tenía dónde quedarse o no tenía familiares donde ir, a lo mejor a vivir ya llegado, y entonces se tomaban un terreno y armaban ahí sus propios campamentos. Hoy día ha cambiado ese perfil de las personas que viven ahí, de las familias que van a vivir ahí. Yo creo que, a ver, ha cambiado, mira, hay un dato que es bien interesante y que si bien no aplica directamente a los campamentos, te puede dar ciertas luces de cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, el núcleo familiar, entendido como, no sé, el número de personas que viven en una vivienda en Chile. Para que nos hagamos una idea, el año 82, esto son información del Instituto Nacional de Estadística, el año 82 teníamos que como promedio por vivienda en Chile vivían 4,4 personas. Hoy en día ese número apenas supera las 3 personas, es 3,1. Por lo tanto, ¿qué te dice eso? Que cada vez, en el fondo, los núcleos familiares son menores, lo cual tiene relación con un aumento del costo de la vida, ¿no es cierto? Evidentemente las familias ya, uno ya quizás piensa más, en el fondo, tener más hijos o menos, porque claro, uno también tiene que ser responsable en ese sentido, por lo tanto, los núcleos familiares se han ido reduciendo. Por otro lado, o sea, y por consiguiente eso ha impactado en que como país hemos necesitado más viviendas, más soluciones habitacionales. Eso por un lado, que también ha generado el encarecimiento de la vivienda, el encarecimiento de los arriendos, y por tanto las personas dicen, chuta, entre gastarme la gran mayoría de mi salario, ¿no es cierto?, de mi sueldo en un arriendo, encuentran alternativas distintas, como pueden ser los campamentos, donde acceden a mejores costos, en el fondo, para poder vivir, que los que tendrían si optaran una vivienda regular. Y lo otro que sí creo yo que ha cambiado mucho, lo que te mencionaba al principio, y que tiene que ver con el fenómeno migratorio, ¿no es cierto?, que sin lugar a dudas ha aumentado de manera notable en los últimos años. Entonces las personas que, claro, vienen del extranjero a buscar oportunidades, ¿no es cierto?, al país, y fundamentalmente se centran en las ciudades, en especial Santiago, Valparaíso, Concepción, y Antofagasta también podríamos hablar, terminan viendo como una única oportunidad viable el hecho de recurrir a los campamentos porque no hay cabida en otro lado, en el fondo, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál sería para ti la forma de solucionarlo? Porque tú dices no es erradicarlo. Entonces, ¿qué se hace? Regularizar el campamento en el terreno donde se tomaron, porque ahí también hay que ver la otra parte. Alguien es dueño de ese terreno y obviamente se lo tomaron. Entonces, a lo mejor a lo único que habría que aparecer como solución sería el expropiar esos terrenos. Una opción es esa, que es la que yo creo que presenta más complejidades, ¿no es cierto? Porque yo creo que al final del día, pucha, yo creo que a nadie le gusta la idea de que alguien llegue a su terreno, en el fondo, y lo empiece a ocupar de manera irregular, ¿no es cierto? Sin embargo, no es una situación que no se haya dado anteriormente. Hay muchos lugares en Chile que han sido ocupados de manera irregular y que con el tiempo se han podido reclamar títulos de propiedad porque los ocupantes han acreditado que no están haciendo ningún mal al terreno, sino todo lo contrario, están haciendo un bien. Muchas veces esos terrenos son terrenos fiscales, que yo creo que ese es el caso menos complejo, porque de alguna manera el Estado puede tomar la decisión de decir, ok, tenemos esta situación, si regularizamos estos terrenos, le damos una solución definitiva habitacional a estas familias, así que se puede hacer de esa manera. Ahora, hay otras alternativas que yo creo que el gobierno anterior ya empezó a avanzar y que el gobierno siguiente está tomando la posta, y particularmente el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y que dice relación, uno, con la implementación del banco de suelos.
Yo creo que esa es una iniciativa súper buena porque le da atribuciones al Estado para poder disponer de suelos fiscales para el desarrollo de proyectos habitacionales. Y hoy en día ese banco de suelos ya cuenta con más de 250, 270 suelos disponibles para proyectos habitacionales. Eso es uno. Y lo otro yo creo que tiene que ver con las herramientas de subsidio que entrega el Ministerio para ofrecer soluciones habitacionales. Y ahí yo creo que hay mucho trabajo todavía en términos de fomentar, por ejemplo, subsidios al arriendo, fomentar subsidios a la autoconstrucción y otras herramientas que le permitan a las personas eh, optar a modelos distintos de soluciones habitacionales que los que conocemos hoy en día, que no necesariamente son viviendas definitivas, sino que pueden ser viviendas temporales también. A ver, bueno, en general, no sé si el chileno, yo creo que todos los seres humanos siempre optan o quieren tener como su sueño el de la casa propia y no el del subsidio al arriendo como un arriendo para toda la vida, a pesar de que es una solución, obviamente. Pero, a ver, tú dijiste ahí algo también que a mí me llamó la atención. Dijiste que el gobierno anterior o los gobiernos anteriores habían partido con una política que ojalá, dices tú, se mantenga. Una de las construcciones en Chile que siempre tiene un muy buen avance es el metro. El metro ha sido una construcción que ha ido pasando de un gobierno a otro, se han ido pasando la posta, uno parte, el otro mantiene, el siguiente ya lo inaugura y comienza con otro, etcétera. O sea, es como un ejemplo a seguir. ¿Por qué no ha pasado eso con respecto de la construcción de estas viviendas sociales, llamémosle? Yo creo que en gran medida lo que ha pasado es que, bueno, yo creo que ahí la diferencia es que Metro ha desarrollado una agenda de planificación a futuro y una hoja de ruta, podríamos llamarle, que le ha permitido ir expandiendo las soluciones de transporte público a las personas ya sea de Santiago o de otras ciudades de Chile, Uh -huh. y que evidentemente son infraestructuras que son tremendamente necesarias, ¿no es cierto? Por otro lado, no estoy diciendo que la vivienda no. Sin embargo, lo que ha ocurrido en las últimas décadas, fundamentalmente a partir del 2010, 2011 en adelante, que el número de campamentos empezó nuevamente a aumentar, es que estamos como el cuento del niñito que trata de tapar el hoyito del dique, ¿no es cierto?, con el dedo, y tapa uno, y después le aparece otro, y después le aparece otro, y después le aparece otro, hasta que se le acaban los dedos de las manos. Yo creo que aquí, en el fondo, lo que hay que hacer, hay que entender que este es un problema que, más allá de la solución habitacional, habla de pobreza multidimensional. Y la pobreza multidimensional, una de las salidas, ¿no es cierto? Y una de las manifestaciones que nosotros podemos ver es la vivienda. Sin embargo, ahí hay que entender que hay un montón de otras cosas más. O sea, hay gente que está, por una u otra razón, segregada de las oportunidades que ofrece una ciudad, segregada de los espacios públicos y de recreación y de áreas verdes, viven en lugares en donde son propensos a desastres naturales, aluviones, inundaciones, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer para poder avanzar en la dirección correcta en materias habitacionales es atacar el problema desde distintos lados. No es solamente construir viviendas. Yo creo que si los gobiernos se dedican a construir viviendas, me parece que el camino parece ser el correcto, en el fondo, si uno lo ve como en el corto plazo. Sin embargo, como hablábamos antes, muchas de estas personas vuelven a ir a los campamentos, por lo tanto hay que atacarlo por múltiples frentes. Yo creo que ahí han habido instrumentos que son interesantes, como el subsidio del DS-19, que es el subsidio de integración. Por alguna razón ese subsidio no ha funcionado muy bien, entonces habría que de repente echarle el ojo a eso y ver, bueno, cómo se hace para potenciar iniciativas así, en donde se les puede ofrecer soluciones habitacionales a personas de sectores vulnerables de la sociedad, pero que estén en zonas en donde accedan de manera más fácil a las oportunidades. Mm. Pero, a ver, a mí no me entra mucho en la cabeza el por qué, claro, la solución inmediata sería la construcción, la gran cantidad, y vamos y seguimos y seguimos y seguimos construyendo hacia las periferias, que es donde va quedando los grandes terrenos, ¿no es cierto? Porque este banco de suelo, que son en general la gran cantidad por lo menos, son suelos fiscales, ¿no? Y que podrían echarse mano de ellos. Eh, pero también son finitos y las necesidades no, porque van creciendo y van aumentando y van aumentando. Entonces,
no me cabe en la cabeza el que no haya una política pública que se mantenga a lo largo del tiempo, como pasa, por ejemplo, con el metro, que no haya hecho una planificación de cómo ir desarrollando esto, no solamente desde el punto de la vivienda, sino que multisectorial, como dices tú. Sí, yo creo que ahí en ese sentido, si bien hay un problema, que yo creo que ese problema recae finalmente como en la falta de visión estratégica y planificación urbana que hay en las ciudades. Porque Perdona, como tú lo dijiste, pasa por un problema más bien político en el sentido de que un gobierno de 4 años planificó algo, llega el otro y quiere, no, eso no, chao, pues partimos con otro. Lo mismo que pasa con las regulaciones municipales. Alguien da un permiso y después viene otra y te congelan, y congela o lo sacan y ahí tenemos ejemplos emblemáticos del tema, ¿no? Edificios que sí. se han hecho y no se han podido entregar porque cambiaron el uso de los suelos, etcétera. Eh, ¿Por qué sucede eso? ¿Es más bien un tema político de por medio, como el gallito de no hagamos lo que dijo el anterior? Yo creo que es un tema político y es sobre todo un problema de falta de gobernanza. En el sentido de que no hay una visión o una institución o alguien que vele porque se implemente un plan estratégico de desarrollo en las ciudades. Una cosa que a mí me parece importante es que ya contemos con la figura del gobernador. Ahora, hay que ver cuáles son las atribuciones, ¿no es cierto?, del gobernador para poder llevar adelante planes que permitan abordar estas problemáticas, ¿no es cierto?, de vivienda social. En muchas otras ciudades del mundo existe la figura del alcalde mayor. Y el Ujú. alcalde mayor es una persona que vela por el desarrollo de la ciudad entendido como un organismo íntegro y no comuna, porque si no empieza lo que ha ocurrido en Santiago, ¿no es cierto? No, es que aquí no queremos este tipo de proyectos, llévenselos a otras comunas. Chuta, y resulta que finalmente terminan siendo las comunas más vulnerables las que se llevan los proyectos que terminan siendo más cuestionados o que a la gente menos les gusta. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que tiene que haber es una figura que vele por un desarrollo mucho más integral de la ciudad. Integral en el sentido de decir, oye, ¿saben qué? Esta ciudad no necesita seguir expandiéndose. Esta ciudad lo que necesita es entender de una vez por todas que la densidad no es un concepto malo de por sí. La gente aquí tiende a pensar eso, ¿eh? Como que la densidad es mala y hemos tenido ejemplos súper malos, ¿no es cierto? Lo que pasó en San Miguel, perdón, en Estación Central con los guetos verticales, indudablemente es una mala práctica. Sin embargo, hay que entender que en muchas otras ciudades del mundo la densidad es mucho mayor que en Santiago. ¿Y eso qué provoca? Provoca ciudades más compactas, que requieren menos líneas de metro, que requieren menos transporte público, porque en el fondo se resuelven en un radio menor, y eso genera acceso más equitativo a los núcleos de oportunidades, que al final eso es lo que necesita la gente. A ver, el ejemplo que tú ponías recién, el tema de la densificación, es muy cierto. Yo hace muy poco vi a una señora que hablaba sobre el tema en la televisión. Una persona que iba pasando por ahí le consultaron con respecto de esto. Y ella dijo, tener una casita que sea, no sea muy chiquitita, que tengan un pedacito de patio, que tengan un jardincito, pero es que eso yo creo que ya como que va quedando un poco en el pasado. Hay ejemplos, ¿no?, de grandes ciudades, no en Chile, en el mundo, que en lo que ya eso es una utopía, ya no existe. Es cosa de ir al Gran Buenos Aires nomás, aquí al lado, ¿no? La Mm. densificación del Gran Buenos Aires, tú abres una ventana del edificio y tienes la ventana del edificio al lado ahí a 2 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a sacar ese problema de la densificación? Mira, yo creo que lo que está pasando hoy día en Chile, que el acceso a crédito se ha visto súper dificultado, hemos visto cómo los Ujú. retiros de los fondos de las AFP han encarecido los créditos hipotecarios, eh, lo que antes una persona pagaba en 30 años y día lo tiene que pagar en 20. Por lo tanto, eso hace que sea cada vez más difícil vivir en esta ciudad. Yo creo que si bien eso es un fenómeno que para muchas personas y para muchas familias es súper negativo y de alguna manera coarta los proyectos que uno puede llegar a tener como familia, uno tiene que empezar a ver también otras alternativas. Y yo creo que ahí es donde hay una oportunidad súper interesante para las regiones y para las capitales regionales de empezar a ofrecer soluciones quizás habitacionales que también, o oportunidades laborales, etcétera, de manera que las personas empiecen a ver oportunidades fuera de las capitales.
Si al final del día uno piensa Santiago de tener, no sé, cercano a 8 millones de habitantes, estamos hablando de cerca de un 40-45% de la población de todo el país. Eh, y si le sumamos a eso la gente que vive en Valparaíso y la gente que vive en Concepción, es como que básicamente tenemos a la mayoría de las personas viviendo en esas tres ciudades. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que a mí me parece que hay un espacio de oportunidad, en donde la gente pueda ver una alternativa en las regiones. Sí, bueno, yo creo que no sé, ¿qué te parece a ti? Una de las soluciones podría ser el tema de la descentralización, pero esa descentralización tiene que ser también estudiada. La gente que llegue ahí tiene que llegar a espacios donde ya estén esperándolos, en buenas cuentas, una solución no solamente en la habitacional, sino que también de movilidad, de trabajos, ¿no? Que se instalen, digamos, cerca de esos lugares donde ya se armen estas poblaciones, como le queramos llamar. Eh, no sé qué te parece a ti el tema de incentivar justamente el tema de la descentralización, eh, haciendo que industrias se fueran hacia esos lugares, pero también esas industrias van a tener el gran problema que como somos Chile largo, largo, para distribuir sus productos les encarece, ¿no? La Mm. logística. O Sí, sea, viene por varios lados. A lo mejor hay que hacer más puertos, hay que elaborar el tema del metro, del tren, ¿no? No sé, ¿qué bueno, opinas tú de eso? ese es un temazo, el tema del tren da para otra conversa en el fondo, pero este país, siendo como es, ¿no es cierto? O sea, le llora un sistema de transporte ferroviario que ate las dos puntas de alguna manera, y no hasta la mitad o entrecortado, sino que sea efectivamente una columna vertebral y una alternativa al transporte de carretera, ¿no? Y al transporte aéreo. Yo creo que el otro tema importante es cuánto de las inversiones que se desarrollan en regiones, ya sea por minería, puertos o otras industrias de alguna manera, queda en las mismas regiones. Y yo creo que ahí hay un tema también, o sea, Mm. si es que hubiese una retención, ¿no es cierto?, un poquitito mayor en las regiones, pucha, esos proyectos de inversión podrían posibilitar que en esos lugares se hagan establecimientos educacionales, que se mejore la salud, que en el fondo las personas puedan optar realmente a vivir cerca de esos lugares de trabajo, porque los lugares en donde están insertos esos grandes proyectos de alguna manera, o industrias o mercados, ofrecen esas oportunidades. Porque si tú tienes una oportunidad de trabajo, ¿no es cierto?, en un lugar donde no tienes un colegio, donde no tienes un hospital, en donde, no, Claro. en donde el aeropuerto más cercano está 3 horas en auto, chuta, la verdad es que es bien poco viable, o a lo menos te aísla del mundo eso. Entonces, yo creo que ese es un tema también sumamente interesante, que es más bien como de política pública, así súper general, ¿no es cierto? Pero que a la larga facilita y promueve que el país avance hacia un esquema más descentralizado. Por supuesto, en otros lados pasa eso, ¿no? Se arma toda la infraestructura primero, está toda la logística armada, la fábrica instalada, y entonces se arman estas población alrededor de la gente que va a ir a trabajar allá, ¿no? En buenas cuentas es al revés, no es que la gente vaya primero, sino que está todo Claro. listo esperando para, ¿no? Bueno, usted Mm. es magíster en arquitectura y diseño urbano, así que ¿quién más, quién mejor que tú sabes el tema? Buscando por ahí un poco documentarme sobre este tema, me encontré con un estudio que hizo la Fundación Techo y la Fundación Vivienda. Y ahí salían 5 mitos que habría que derribar respecto de los campamentos actuales, que se incrementan por migrantes, es verdad, ¿no? Un 30% más o menos de los campamentos hoy día está hecho por migrantes, gente que no tuvo ocasión, digamos, de llegar a otro lado, o como dices tú, que ahorran para buscar de alguna manera una vivienda más definitiva. Por otro lado, me llamó la atención una cosa, y es verdad, o sea, no me había dado cuenta yo de ello. Se dicen que son desorganizados y que reina el caos, y parece ser que no. Son bastante organizados vecinalmente ellos. Hacen calles, no sé qué me puedes opinar de ello. No, y no solamente eso, Miriam, sino que el otro día en las noticias veía de un nuevo campamento que sabía, no sé si era en Cerrillos, no me acuerdo bien en qué comuna de Santiago era, pero de tal nivel de organización
que ellos tienen también una, eh, como si te dijera, hay internamente una organización en los campamentos de manera de poder decir, ya, oye, hay que hacer una calle por este lugar, ¿qué ancho tiene que tener la calle? Y esas definiciones tienen que ver fundamentalmente con lo siguiente: si tiene que venir una ambulancia, tiene que caber la ambulancia, tiene que dar bien la vuelta. Si tiene que venir un carro bombero por un tema de incendio, tiene que entrar el carro bombero, tiene que dar la vuelta acá, no sé qué. Tienen incluso hasta tendido eléctrico. O sea, tú te das cuenta que al final del día uno dice, ya, los campamentos son temporales o los vamos a erradicar. Yo digo, chuta, en una de esas el pensamiento debería ser distinto, sacando de la discusión el tema de la propiedad del suelo y que el Estado tenga que indemnizar o no, ¿no es cierto? Me parece súper bueno eso de derribar los mitos de los campamentos, porque al final del día, entendiéndolos mejor, vamos a ser capaces de poder coexistir mejor con esas nuevas maneras de habitar. Mira, te voy a poner un ejemplo súper bueno. Ujú, En Brasil, en muchas ciudades brasileñas, están las favelas, ¿no? ujú. Y la gente dice, chuta, no, las favelas que son súper pobres y hay narcotráfico, hay delincuencia, que en muchos casos es muy cierto. Sin embargo, las favelas viven y coexisten con barrios más acomodados porque de ahí aparecen sus posibilidades de trabajo y viceversa, las personas que viven en esos barrios acomodados ven en estos nuevos asentamientos oportunidades de servicio. Entonces, yo creo que hay que apuntar más a algo así. Y ahí se logra finalmente este concepto de la integración que nos ha costado tanto meter como una solución al problema de la segregación social, ¿no es cierto?, en las ciudades. Bueno, otro de estos mitos que salen ahí es que las personas que viven ahí son el fondo de la escala social, que han sido los expulsados de otros lados, que no los quiere nadie, entonces se van allá. Y parece ser que tampoco están así, ¿no? Coexisten personas que sí, efectivamente no tienen dónde ir, no, no, no. Pero también hay otras, porque de hecho nosotros uno lo ve y dice, oh, pero mira, viven en un campamento y el manso auto que tiene estacionado afuera o la construcción es súper Mm. bien hecha, etcétera. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Son personas que son realmente el fondo de la escala social? Yo creo que no porque, a ver, habría que entrar a analizarlo mucho más en detalle y también de caso a caso, ¿no es cierto? Yo no creo que Ujú. sea generalizable. Sin embargo, esto puede ser, como decía ese mismo estudio, que me tocó revisarlo hace una semana atrás, pueden ser soluciones temporales. Puede haber una persona que por producto de enfermedad, no sé, algún tipo de crisis que esté pasando, necesite una solución temporal de vivienda más accesible que un arriendo y busque como alternativa distintos modelos de asentamiento, que puede ser un campamento. Entonces, no estoy diciendo que sea, de nuevo, no hay que generalizar y hay que ser súper responsable en esto. Sin embargo, me parece interesante esa visión, en el sentido de que, pucha, quizás que estos asentamientos ofrezcan soluciones habitacionales a personas que hoy día, por medio del arriendo de viviendas o de la compra, no tienen alternativa. Y también hay algo que, bueno, una última cosa es que solo en los campamentos solo se encuentran mediaguas. Hay algunas, en algunas ocasiones que no, que son casas definitivamente que las han hecho súper bien. Bueno, gran cantidad de personas de las que viven ahí son justamente jornaleros de la construcción, ¿no? Entonces, obviamente, si ellos construyen, digamos, sus Mm. casas bien hechas, ¿no? Y ayudan a los demás. Hay todo un sistema de cooperativismo, ¿no? Dentro, incluso Sí, han llevado, hay algunos que han llevado, tienen hasta algunos almacenes adentro, algunos supermercados, digamos, dentro de los campamentos, están súper bien organizados. Pero también está aquello de que de alguna manera, esto ya para ir terminando, ¿cuál es tu opinión? De alguna manera, esto de que estos campamentos se mantengan y tengan esta organización, y todo, es de alguna forma incentivar a las personas a que se vayan cada vez más agrandando estos campamentos y vayan más gente a decir, oh, mira, es una buena solución, me voy para allá. mira, yo creo, Miriam, que al final, más que catalogar o tipificar un campamento como algo bueno, como algo malo, en el fondo, hay que ir a las dinámicas que se dan internamente. Porque evidentemente una ocupación de suelo irregular de un terreno privado, eso no está bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que hay que hacer es ver las maneras de poder
acceder a suelos, ¿ya? Ahí está el banco. Eso es lo que hemos conversado antes, que me parece que son buenas iniciativas. Después, en segundo lugar, si no hay una regularización de estos campamentos, por lo tanto no hay una ordenanza, nada impide que una persona pueda hacer lo que quiera con su vivienda. Ampliarla para allá, ampliarla para acá, subir otro piso más, otro para acá, qué sé yo, meter una estufa aquí, otra allá. Y eso el día de mañana genera un riesgo para todo el resto de la comunidad, porque puede haber un incendio ahí o cualquier otro accidente que sea bastante lamentable. Y lo otro también, que estos campamentos cuenten con los servicios sanitarios básicos, o sea, ahí ya vamos a un tema como de salubridad, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, yo creo que hay que ir, más que al concepto, hay que ir a las externalidades que se generan ahí y cómo se pueden abordar. Y en ese sentido, claro, que es lo que decían antes, o sea, que estos campamentos son soluciones temporales, muchas veces no, y terminan siendo, y terminan viviendo, o sea, ahí generaciones. Este ejemplo es distinto, ¿no es cierto?, porque no alude a lo mismo y es una situación súper dramática y sensible. Sin embargo, a mí me tocó hace un tiempo atrás hacer un estudio respecto de los campos de refugiados. Y hay campos de refugiados en países como Siria, Ujú. que, que tienen más de 20 años ya. O sea, han nacido nuevas generaciones ahí. Claro. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo se logró que algo así subsistiera tanto en el tiempo? Evidentemente hay un conflicto bélico detrás que impide que las personas puedan volver a sus pueblos y sus ciudades de origen, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí hubo una orgánica, y ahí se trabajó de manera organizada y de manera colaborativa, que es lo que tú dijiste. Yo creo que eso es súper importante. Ahora, no es solamente colaboración entre los mismos ocupantes de los campamentos, sino que también entre el campamento y entre las instituciones que de alguna manera tienen que ofrecerles a ellos un respaldo desde el Estado de alguna manera para que puedan tener los servicios que necesitan tener. O sea, yo creo que ahí es donde hay que entrar a trabajar. A ver, si uno piensa la situación actual en la que estamos, en donde, no sé, pues tenemos 3 veces más campamentos que hace 10 años, es la cifra más alta, como tú dijiste, desde 1996. La solución no va a llegar de la noche a la mañana. Y pensar en que Chile, no sé, hay una propuesta que se me olvidó el nombre, el déficit cero, que busca eliminar, ¿no es Ujú. cierto?, los campamentos antes del 2030. Ujú. Quizás habría que ver, o sea, pueden haber algunas situaciones en donde en vez de quizás erradicarlo, sea factible regularizarlo. Y yo creo que eso es interesante, yo creo que hacia allá, al menos creo yo, deberíamos apuntar. No, y a lo mejor también aprovechar la autoconstrucción, ¿no? Porque si han sido capaces de armarse su propia organización y hacer su propia mini ciudad, digamos, a lo mejor está diciendo que deberíamos aprovechar esa fuerza en la autoconstrucción. Muchas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Miriam, y ojalá tengamos nuevas oportunidades de conversar de estos temas tan importantes. De todas maneras, porque es algo que nos quedó mucho por conversar, por mucho rato podemos hablarlo, ¿no? Como dices tú, el tema de la movilidad, nomás ahí hay un tremendo tema. Muchas gracias. Estuvimos hoy día con Santiago Beckdorf. Él es académico e investigador de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, magíster en Arquitectura y Diseño Urbano. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores. Esto fue Punto de Encuentro.